Buenas tardes para todos, para todas. Gracias por estar acá. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy un profesor en el Departamento de Español y dirijo el Comité de Actividades Culturales de nuestro departamento, que se ha sumado a este evento que se llama el Fiestón de la Lengua, lo que normalmente llamamos la Fiesta de la Lengua. Y en este fiestón nuestro recinto fue convocado para que se sumara a otros recintos y que se hiciera una super fiesta de la lengua española. El recinto de Río Piedra, que es el recinto más grande, convocó a otros recintos, que incluye a Humacao, porque la fiesta de la lengua de este año se le quería celebrar en el sistema de la UPR al escritor vivo de más relevancia que tenemos en Puerto Rico, que se llama Luis Rafael Sánchez. Y esas fiestas comenzaron esta semana en diferentes recintos, pero en el recinto de nosotros esa fiesta comenzó la semana pasada, cuando se presentó una obra de Luis Rafael Sánchez en este recinto, y esa fiesta continuó hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, cuando se celebró un panel sobre la obra de Luis Rafael Sánchez, y continuará mañana cuando se celebre otro panel sobre Luis Rafael Sánchez. Y a esas actividades nosotros le hemos sumado dos actividades muy especiales. Le sumamos esta actividad que de hecho es tan antigua en este recinto, como hace cuánto que el festival nos visita, Marco, 12 años o 10 años. Más de 12. Más de 12 años que el Festival Internacional de Poesía nos visita. Y siempre nosotros recibimos en este recinto a poetas internacionales, y también cuando podemos le sumamos poetas de Puerto Rico o poetas que están acá en el recinto. Y por eso es que estamos acá hoy, porque como parte de este fiestón de la lengua vamos a tener el placer de oír el trabajo de poetas internacionales que nos están visitando. Pero tenemos un lujo, que es que además de tener a los poetas, que vamos a presentar un poco más tarde, tenemos a la persona que originalmente trajo este festival acá, al profesor retirado ya, colega en el departamento, poeta, historiador, ostosiano, investigador, Marcos Reyes Dávila, para que pida un aplauso. Marcos. Y que nos venga a hablar un poco sobre el Festival Internacional de Poesía y un poco sobre los poetas que nos están visitando. Gracias. Gracias, buenas tardes. El Festival Internacional de Poesía es un evento que desarrollamos en Puerto Rico desde hace más de 15 años. Lo que pasa es que inicialmente no se pudieron realizar las ediciones del festival de manera perfectamente cronológica, año tras año. A veces se extendía los plazos un poco más entre uno y otro, y porque después de las crisis naturales que han acosado el país, particularmente el asunto del COVID y los terremotos, hubo que posponer las ediciones del festival, de tal manera que entre el 11º y el 12º que celebramos ahora han transcurrido, alrededor de 3 años o 4 años. Así que la trayectoria del festival viene desde lejos. Probablemente en aquellos tiempos cuando empezamos teníamos el pelo un poco más oscuro, ya está bastante encanecido. El festival tiene una característica particular, que no es breve, y es que a diferencia de otros festivales que se desarrollan en otros países, el nuestro no está dirigido especialmente hacia un público particularmente educado de poetas, ¿no?, de escritores, sino que el festival nuestro intenta ir
a un público mucho más diverso, no solamente en las universidades, no solamente en lecturas especiales realizadas en lugares a donde suelen acudir solo profesores y escritores, sino que también vamos a escuelas, hemos ido a barriadas pobres, hemos ido a hospitales donde se atiende público infantil, hemos ido a una gran cantidad de público distinto porque creemos que los poetas pueden realizar una labor importante de impacto cuando nosotros estamos levantándonos de la infancia, ¿verdad? Recuerden que la infancia probablemente es la etapa de la vida más productiva, el aprendizaje más intenso. Este año, todos los años, el festival se le dedica a algún escritor importante, generalmente ha sido un escritor puertorriqueño, con la sola excepción de Rubén Darío, pero aún en aquella ocasión se le dedicó a Rubén Darío y al modernismo puertorriqueño, por un compromiso que tiene naturalmente el festival de promover el reconocimiento de los valores propios, de los valores patrios. Pero cuando llegan los poetas internacionales, pues un poco lo que ocurre es que también hacemos lo que tenemos que hacer, que es ponernos en contacto con los escritores de otros países, ellos con nosotros, nosotros con ellos, y así se produce un diálogo, un conocimiento de lo que son los pueblos nuestros, ¿verdad? De la América nuestra, de forma más intensa. Este año se le dedica a una poeta puertorriqueña que se llama Enairis Rivera. Enairis Rivera es la segunda poeta a la que se le dedica un festival que está viva, que no ha muerto. No se trata de poetas que nacieron a fines del siglo pasado o a principios del siglo, ni nada de eso. Enairis está todavía con nosotros. Es una poeta que está adscrita a una generación de escritores que empezó a desarrollar, a madurar lo que era la poesía de la generación del 60, generalmente etiquetada, la etiqueta como una generación politizada, ¿no? Esta nueva generación pues, empezó a tratar de hacer un trabajo más lírico, a ponerle un interés a la poesía más literario. Enairis particularmente pues, desarrolló una poesía no solo de carácter social, sino que se interesó también por temas un tanto místicos, ¿verdad? Ahí era un tanto místico, hay un libro de ella, de los primeros, que se llama Pachamama, que es una referencia a las esencias místicas del Perú, ¿verdad? Y de la zona andina en general. Pero la poesía de Enairis evolucionó porque la poesía siempre evoluciona, los seres humanos somos seres humanos que vivimos todas las experiencias posibles y por haber, de todo se hace poesía, hay un universo que no se agota, afortunadamente, y Enairis evolucionó hacia una poesía que ya se alejó un poco de eso y se convirtió en algo más lírico y más etéreo, más aéreo, más de las ninfas y más de las cosas del agua. Lo del agua es muy importante porque hay que tener en cuenta allá en la zona del Medio Oriente donde escasea el agua, hay un principio básico que dice donde hay agua es el paraíso. Y es porque el agua es el origen y la fuente natural de la vida, y donde no hay agua potable, no hay vida, ¿verdad? Los grandes asentamientos humanos se ubicaron siempre en torno a cuerpos de agua. En homenaje a Enairis y como reconocimiento a una de nuestras poetas más importantes, a quien se le dedicó un festival hace años atrás, Julia de Burgos, voy a leer un poemita corto. Escojo este poema porque recién hace poco más de una semana, en la República Dominicana, se erigió un busto dedicado a Julia de Burgos en una placita pequeña de los poetas de la zona colonial, muy cerca del mar, ¿no? Es una escultura muy hermosa
que encontramos de repente hace unos días, que fue vandalizada. A la figura de Julia se le arrancaron los ojos, se le destruyó la nariz, se le puso una capucha como de esa que ponen cuando secuestran a la gente y se le amarró del cuello una tira de tela roja, un poco simbolizando que la decapitan. Uno piensa, pues, ¿por qué ese nivel de violencia? Y es pues porque la poesía no es del todo inocente. Y Julia de Burgos, a pesar de los temas que le he mencionado, no fue una poeta del todo inocente, sino una poeta comprometida con las causas más importantes del país que le tocó vivir y de nuestros pueblos antillanos, expresamente y especialmente entre ellos el pueblo de la República Dominicana. Pensando un poco sobre todo esto que le acabo de decir, pues yo compuse un poema a propósito del centenario de su natalicio que se titula Julia camina sobre el agua. Caminar sobre el agua no lo ha hecho mucha gente. Que yo sepa, aparte de Julia, digo Julia porque muchos de los poemas importantes de Julia están relacionados con el agua. Ustedes conocerán el poema dedicado al Río Grande de Loíza. Tiene un libro maravilloso que se llama El Maritú, y de ahí viene esto del agua, el motivo del agua. Nairis hizo una antología a propósito del centenario de Julia, y también utilizó, como muchos otros grandes poetas, Pedro Mire, el tema del agua. Pues yo compuse este poemita que dice de esta suerte: ¿y por qué te sueño cristalina, Julia? ¿Y por qué este canto de cristal? Que te has levantado por la vega otra vez con la claridad del agua para dar de beber hasta los pájaros. Y como no se muere un sueño, ni tampoco el río que regresa al mar, vas danzando sobre el agua como el alma púrpura de un lirio en un cuadro de Monet. Y vas palmando sobre el río las caricias en la aturdida transparencia de esa canción que ungió tu alma y te dio vida. Esa canción que no sabe cómo ni dónde quedó, final y finamente huida del pozo oscuro de la muerte y deshojada de ausencias. Como el agua de ese cántaro roto de tu canto, tu palabra se derrama en la placidez de los ríos y en el sureo de un arrullo antiguo. Una canción tan alta como si descendiera del lago blanco de la misma luna, porque ¿quién distingue, Julia, una lágrima en el río? A tu nombre, Julia, replican cada día las campanas en el hierro profundo de la tierra para anunciarte como un ícaro caído en las redes de la noche. Mas no te has perdido como una bengala consumida en la ceniza atolondrada. La guajana sigue encendida de promesas en el pecho desnudo de tu pueblo, quebrado eternamente hasta el hueso. En ti todos estamos, porque fuiste un corazón completo, porque algo hay en ti de esas sirenas que muy adentro de la sombra susurran sobre la piel y seducen con el beso de las sedas, porque renaces fénix con el siglo, porque eres esa transparencia que oye bullida a las estrellas, porque el río regresa invariablemente por los carriles del verso hasta tus pies. Pues solo tú, Julia, caminas serenita por el agua, ungida e inacible como el ojo almibarado de los pájaros que cantan. Muchas gracias. Presentaron los poetas que nos acompañan. Sí, tenemos en la tarde de hoy con nosotros a dos poetas importantes de la América nuestra, un poeta peruano que se llama Oscar Limache y una poeta mexicana que se llama Mónica Cepeda. Un aplauso. Ambos poetas tienen una tradición literaria bastante extensa.
Mónica es autora de libros como Cimientos sobre el abismo y Las arrugas de mi infancia. Ha participado en festivales de poesía nacionales e internacionales. Aparte de su obra poética, ha sido traducida a distintos idiomas, entre ellas el polaco y el italiano, incluida en diversas antologías. Poemas suyos también han sido publicados en reconocidos medios impresos y electrónicos de México, España, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia, El Salvador y ahora Puerto Rico. Oscar es poeta, traductor y editor peruano. Obtuvo el premio Copé de Poesía por su libro Viaje a la lengua del puercoespín. Es autor de Un año con 13 lunas, El cine visto por los poetas peruanos, Selección nacional y Vuelo de identidad, entre otros libros. Dirige el proyecto Tabatinga de Traducción Literaria, la revista Diente de León, el sello La Pacheta Editores y el Centro Cultural Trilce. Una palabrita que evoca al importante poeta peruano, uno de los más grandes de América, César Vallejo. ¿Con ustedes? Gracias, Marcos. Un aplauso para Marcos, por favor. Este micrófono no se sostiene muy bien acá, pero los poetas me han dicho que prefieren leer desde acá. ¿Qué les parece? ¿Desde acá? ¿Desde acá o acá? Ustedes quieran. Tú decides. Tú decides. Yo decido. Sí. Naturalmente. Ven acá. Yo decido. Lo que pasa es que Hombre, sí, por aquí, hombre, por acá, sí. Para que no se vaya a mover. sí, es mejor acá, porque algo pasa allá. Mónica, por favor, comienza a delimitar. Bueno. Carlos, muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Marcos. Es un gusto estar con ustedes y compartir la mesa con el poeta Oscar Limache. Bueno, les voy a compartir unos poemas. Para instaurar mis pies, separé del cielo mis alas y olvidé en el acto cuál era de mi huella la misión. Más allá del equilibrio, de pasar de largos senderos, como he pasado la promesa de tan solo parecerme a mí, o convertirme en fruto y desprenderme al fin del árbol. Quizás como olvidaste también tú lo que es la rígida exigencia de caer junto al tropiezo y levantarse ajeno a las constelaciones con la sombra de ser otro a cada paso. Pues bien, aquí estoy, paralizado en el andar tras despedirme de los astros. Avanza, avanza, me repito, ya sea eco, ya sea infértil esta voz que quisiera pronunciarse entraña. Mas la tierra, que es feraz, guarece en su seno una semilla y se empeña entonces mi cuerpo en engendrar al hijo, en tenderle la mano a su breve roce, a su pasajera infancia. Si la edad no se expresara en años, calculo, 9 lágrimas tendría el adiós, aquella dimisión que a veces suele parecer encrucijada. Porque he de llevar quién sabe cuántos bosques talando mis libros, quién sabe cuántas vetas incendiando mis capítulos, quién sabe cuántas ramas batiendo mis párrafos, quién sabe cuántas aves desplumando mis oraciones, quién sabe cuántos nidos trinando en otra palabra, quién sabe cuántas raíces sobrevolando letras exánimes. En vano honro las formas no finitas del verbo, en vano la pertinacia. El instante se termina, la eternidad se posterga,
se desconoce el porvenir. En los amaneceres, apuros, en las madrugadas, letargos, propagandas en los almanaques. Cortado está el cordón umbilical que anuncia el primer llanto a la vida. ¿Qué me deparará el ayer? ¿En qué sepulcro o en qué viernes habré hundido los párpados mañana? Gracias. De adobe. ¿De qué estoy hecha si no de adobe? Si abarco con mis muros la extensión de todo un despojo diminuto. La tersura de mis años, los cimientos de tu eco, los ladrillos arrodillándose uno a uno o todos juntos para alzar mi fe. Si el tiempo retoña entre mis grietas y arranco sutilmente de este pecho aquellos puños que corearon por mi culpa, y hoy sin culpa, sin gran culpa, desgarro de mi llaga su fluida pena y de las nubes al recién crucificado sol. Si una danza de rayos y de cierzos, de lluvia de hace siglos, me parece un contento desolado, un latifundio, y la intemperie, un domingo, un derrumbe de repente, un atisbo donde no me alcanzo a ahogar o ver. Si tu rostro, turbado por las piedras, no distingue su narciso ni su lago en mi poesía, y en mí brota ay, con tal brío y disimulo la quietud, que mis ojos se colman de hiedra, de milenios cautivados por el musgo, de milagros de raíz. Si en quien yace frente a mí tan solo soy, de aceite, una gota, una voz amurallada, libertaria unción. Muchas gracias. Oscar, el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. No sé, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, cuando veo un auditorio lleno me preocupa, porque digo, toda esta gente está obligada aquí sentada, les van a poner una nota o algo va a pasar, está bajo amenaza, etc. Cuando veo un auditorio así como ahora, digo que bien, están acá porque quieren. Además, en esta hora donde uno tendría que estar haciendo la siesta o otra cosa, sentarse a escuchar poesía es algo que yo agradezco, así que les agradezco. Y cuando veo que la mayoría de gente está sentada allá atrás, digo, ellos saben. Como dijo muy bien Marcos, los poetas no son inocentes, la poesía es peligrosa, así que ellos se están protegiendo. Pero no se van a librar de nuestra voz, que va a llegar hasta allá. Así que traigo un saludo de los poetas peruanos que no pudieron estar acá. Y bueno, enterarme, por ejemplo, que nuestra homenajeada, Edna Iris, sí, publicó un libro sobre la Pachamama. Allá ha sido homenajeada en Perú, y encontrarme acá. Yo hubiera querido conocer realmente la situación que está pasando, pero como he dicho en otro momento, esta es mi primera vez en Puerto Rico. Estaba muy ilusionado porque en mi formación infantil, pues Puerto Rico estuvo presente, ¿no? Mi padre escuchaba canciones de Daniel Santos, por ejemplo, ¿no? Y escuchábamos los boleros que se compusieron acá, por ejemplo, el Lamento Borincano, Preciosa, que es un hermoso bolero. Y más contemporáneamente la salsa llegó por allá, ¿no? Es decir, el gran combo, pues yo lo he bailado, etc. Pero lo literario no llegaba tanto. Y entonces conocer a Sánchez, ¿no? Luis Rafael Sánchez, lo conocí en Lima de paso, y después de haber leído La Guaracha de Macho Camacho, que yo me divertí mucho realmente, dije, algún día tengo que estar ahí. Y ahora estoy leyendo a Lalo, ¿se apellida? ¿Eduardo Lalo Simone, con el que ganó el premio Rómulo Gallegos, y lo estoy leyendo acá en San Juan, y es otra cosa leerlo en el sitio donde se menciona. Es un placer y un privilegio que debo agradecer a los organizadores que nos traen acá. Y también es muy grato reencontrarme con Carlos Roberto después de habernos encontrado en Santo Domingo el año pasado. Así que volver a estar aquí en su espacio y conocer, y bueno, conocer a Marcos y las cosas que nos ha contado. Así que lo que tengo que agradecer además es la persistencia de este festival, lo que nos permite unirnos. Voy a leer 2 o 3 poemas de mi libro, justamente Viaje a la lengua del puerco espín. Vengo de una ciudad que percibo más violenta que las ciudades de acá.
¿no? Es una ciudad de 11 millones de habitantes, así que ya es violento estar 11 millones de habitantes trasladándonos todos al mismo tiempo, y últimamente se ha vuelto muy violenta además. Así que de la sección de mi libro que se titula La Loca Alacrán y otras historias de Lima, voy a leerles La Loca Alacrán. La loca Alacrán despertó de oscuro en su paisaje lunar. Fierros, desmonte, hierbas, cacas de perro, subibajas de basura. Rodeada de seres queridos puso fuego a la noche. Árboles, casas dormidas, urbanizaciones, postes, hilos de luz. Girando desde el humo vio ardiendo sus muebles, trapos, hules, periódicos, su rama seca ropero, su costal de harina frazada, su saco de cemento cama, su trozo de cartón silla, su cajón de fruta mesa, su lata de atún vasito, su plato plato. Besando los frascos rotos esperó a que las llamas abrazaran su cabeza de pasto. La calle congregó a los techos y emprendió la hoguera en los teléfonos. Entre alarmas y focos pálidos filtraron los petantes su aroma escorpión. Agentes y reporteros recogieron 100 voces e inventaron un nuevo infierno para la ansiosa mañana. Bueno, tuvimos unos periodos muy violentos en Lima. Había estallidos de bombas todas las noches, no siempre la gente regresaba a casa o regresaba con algún miembro menos, ¿no? O ciego, etc. Yo estuve muy cerca de algunos de esos atentados y esos estallidos. Era cosa de todos los días, y las noches las sirenas de las ambulancias, de los bomberos, eran nuestros despertadores. Realmente había apagones todos los días y teníamos que bañarnos con jarrito porque no había agua, se había cortado todo. Un poco entiendo cuando me cuentan lo que han sufrido ustedes con el huracán y luego el sismo, y entiendo lo que es eso porque nosotros sufrimos también mucho de eso. Entonces, yo soy un editor, trabajo en ediciones. Era una noche de cierre, teníamos que terminar, y yo le decía a mi jefe, pues me tengo que ir, ya es muy tarde. No, me dice, tenemos que terminar esto. Y entonces me quedé, y de pronto un estallido muy fuerte. Entonces dije, no, yo me voy. Y el estallido se había producido justamente en el lugar por donde yo debía haber pasado 10 minutos antes. Así que sentí que había sobrevivido de alguna manera, y que muchos de los habitantes de Lima vivíamos como zombies, acostumbrados a la violencia y llenos de optimismo, y creé un personaje que está caminando por Lima como quien camina por la selva. Se llama Nocturno, de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, antes Wilson. El epígrafe es del venezolano Luis Brito García, dice: vas por la selva y continuamente te preguntas cosas. Camino con los hígados al viento y logro que mi tibia y mi fémur expuestos olviden por un momento la quiebra atroz del boquete. ¿Pero qué hago mientras tanto con mi cartílago que se descuelga atónito a martillazos? ¿O qué con mis asombrados ojos que protestan fritos en petróleo hirviente? ¿Cómo desbrozo la hierba que se prende a mis pulmones, las toxinas que me oxidan la tráquea, el lumbago que anquilosa mi esclerótica? Pues no presto oído chamuscado a mi raído cuero cabelludo, y con eso aguanto mis pestañas unos meses sin temor a equivocarme. ¿Cómo pasarme el índice por el cuello degollado, el pelo creciendo cotidiano con su silencio cómplice? ¿Cómo traerme abajo los muslos, el sexo o las amígdalas, sin extraer vibraciones al tímpano o saludos a la toro? ¿Cómo dejar la bala de atravesar su camino en mi cerebro, replanteando su gris sabiduría? ¿Cómo la sangre, pues, como coraza de hierros, si viajo por las calles cargado de optimismo? Para terminar esta primera sección, entiendo, ¿no? Hace poco más de 40 años, alguien, un loco de Estados Unidos, pronosticó que Lima iba a ser destruida por un gran terremoto. Así que yo trabajaba en el centro de Lima, que era digamos, muy antiguo, y se iba a caer de todas maneras con el terremoto, y me imaginaba cómo habría sido Lima antes de la llegada de los conquistadores españoles. Cuando se cayera Lima, yo lo iba a ver tal como
era antes, todo muy bonito. Y hasta ahora estamos esperando ese momento. El gran terremoto de Lima no se ha producido. Y entonces, cuando yo me entero que ustedes sufrieron esos terremotos, yo dije, ¿cómo? ¿Había terremotos también en el Caribe? Entonces tenemos algo que nos une. No se lo voy a dedicar a nadie, pero este terremoto lo viví antes y espero no tener que volverlo a vivir. Se titula Terremoto. Y entonces vimos que nuestra calle ya no era nuestra y tuvimos que contemplarla por última vez desde el suelo. Y así supimos cómo era Lima antes de la llegada de Pizarro, mientras las señoras subían desnudas con las duchas en los cabellos y los niños sucumbían ante los pechos maternos, y tú, lavando columpios y trompos viejos, ¿no ves la resbaladera cayendo desde el puericultorio? ¿No ves los chiquillos forzando las grietas a rajatabla? Y tú, llamando a los hijos que ya no teníamos, corriendo por callejones, vigas, neblina, entre carros atascados en la línea ascendente, con el río en la tarde que no se movía, semáforos verde ámbar por los 3 lados, y tu voz, ya tu voz, sirenas y lunas rotas. Gracias. Voy a aprovechar que tengo tanta gente joven. Te vas, pero mientras te vas, Muchas gracias. vas a escuchar lo que voy a contar porque voy a hablar de ti. Pero te puedes decir. Tiene que irse. Estos poetas van a diferentes lugares. En un mismo día pueden estar en 2 o 3 lugares. Ellos estuvieron en Caguas, en la escuela Gautier Benítez, antes de estar acá. Lo recibimos con un almuerzo y de aquí vamos a una entrevista y después vamos a un lugar muy especial. Y le voy a contar ese lugar especial porque ellos van a ir a ese lugar. Resulta que Marcos, cuando lo nombraron el director del festival acá, me dijo, Carlos, ¿quieres ayudarme en estos asuntos del festival? Y yo dije, sí. Pues Marcos me dijo, mira, tenemos que recoger, son como 8 poetas y los vamos a buscar allá. Y íbamos con los carros de los 2, los traíamos, hacíamos esto, hacíamos un almuerzo y después le damos un paseíto por ahí y después lo íbamos a llevar a la alcaldía de Humacao, que esos poetas iban a leer. Estamos hablando hace como 5, 6 o 7 años atrás. ¿Te acuerdas, Marco? Entonces, cuando íbamos en camino a la alcaldía, llaman a Marco y le dicen, el alcalde tuvo una reunión y no hay nada en la alcaldía, no se va a hacer nada en la alcaldía con los poetas. Y nosotros miramos para atrás a los 8 poetas que teníamos y dijimos, ¿qué carajo hacemos con esta gente? Entonces, digo, Marco, ¿qué vamos a hacer con estos poetas? No, bueno, ellos tienen que estar como a las 7 de la noche en otro lugar. Pero Marco, si son las 3 de la tarde, ¿qué vamos a hacer? Espérate un momentito. Y cogió el teléfono, y había celulares, y llamó. Ajá, Lucy, Rogelio, es Marco. Sí, Marco, hola, ¿cómo estás? Bien. Hace tiempo que no los veo, sí. ¿Ustedes están en la casa? Sí, estamos en la casa. Es que tengo unos amigos que te quiero presentar. Unos amigos, sí, unos amigos que andan con nosotros. ¿Podemos subir? Sí. Y cuando llegamos a la casa de ellos éramos como 12 personas. Ese señor que está allí es Rogelio, el profesor retirado del departamento de español. Ese día nos recibió a las 12 personas, cocinaron, buscaron comida, bebida, música. Y fue tan especial que cuando los poetas se fueron aquí, cuando hicieron como que su evaluación del festival completo, dijeron, la actividad que más me gustó fue la de Rogelio y Lucy, que no estaba planeada. Así que un aplauso para ellos. Y resulta que a partir de ese día, todos los años que los poetas han venido, después que salimos de aquí, ¿dónde vamos? A casa de Rogelio y Lucy, y hoy nos están esperando. Y él vino aquí ahora, entre otras cosas, para ver a Marco, pero para decirme, ¿a qué hora llegan para tener todo listo? ¿A qué hora llegan? Así que para que usted vea cómo es cómo que se abre la amistad y cómo esto de ser amigos para siempre. Un aplauso para Rogelio y Lucy por habernos recibido aquella vez y por habernos recibido, que vamos ahorita, después de las 3, que nos esperen allá arriba que vamos.
Poeta, ¿podemos hacer otra ronda? Sí, pero antes, Vamos, acaba dígame. de confirmar que los poetas también son mentirosos. Ajá, ¿por qué? Pero, bueno, mira el cuento que le hicieron, Ajá. y sin embargo... Claro. Él le dijo, quiero presentarte unos amigos. No le dijo quiénes eran ni cuántos eran, pero Eran amigos que en el futuro le iban a hacer y lo seguían y ahora lo haciendo. siguen siendo. Muy bien. Poeta, usted sigue. ¿Cómo escribo llaves sin que tiemble el pulso en la vocal abierta? Sin que sea un sepulcro la mudanza, sin llamarle exilio al porvenir. ¿Cómo se pronuncia vida sin que suene a plazo o hipoteca, ni el salero entre las manos suene a trueque y trueque aún el mercader un horizonte de palomas por alpiste? ¿Cómo es que una llave me despierta la sazón y el apetito, y cuando parece que la voz se nubla nunca llueve, y se empecina el llanto en sutilezas, en resbalar por las mejillas, en barrer tras sacudirse el hombro, en torcer los labios al fruncir el ceño? Por eso me pregunto cómo escribo llave, porque el polvo en mí entra y entra, con qué sigilo, con su navaja de amago y puño promete calma, breve estertor. Y en vez de abrirle las venas a este sofoco, preferiría, no sé, qué sé yo si uno no sabe, cuando la esperanza cierra el féretro, uno solo imagina dulcísimos mares tibios y contiene la respiración. Gracias. El silencio clama su destitución. La impoluta conciencia reivindica mi mancha. Las pleamares del Cantábrico se inventan misales. Los histriones me exhortan a instaurarme en su máscara. Los nigromantes ya anticipan mi mayor desobediencia. Mis armaduras de combate son la ignorancia y la rendición. Ojalá no hubiera sembrado un árbol con todo en mis raíces. Muchas gracias. Muy bien. Para despedirnos entonces voy a leer dos poemas, el inicio y el final. O sea, se llama inicio y se llama final, por eso los voy a leer. No están ni al inicio ni al final, pero así se llama. Inicio. ¿Cómo seguir entre los recodos con mi cara larga y con mi perro en brazos? ¿Cómo seguirte por los rebordes sin caerme, haciendo amagues entre los dientes de vidrio y así lograr el equilibrio justo? ¿Cómo perseguirte entre los cordeles y los saltillos y enderezar las paredes en que te ventiscas? ¿Cómo saber las rendijas, los recovecos, para descubrirte blanca en el algodón de los árboles? ¿Cómo escucharte, la vieja madrina o la tía desolada, la soledad del niño que duerme fuera de sí, la luz amarilla de las lámparas, los magos que inventan los parques por las noches, la cadena de historias que nos atan como cuentas? Nunca oímos de la calle, ni de las mujeres que lavan sus riberas, ni de los montes de desechos que nos nublan la vista. Solo hemos guardado cicatrices apilándolas como piedras preciosas, cáscara sobre cáscara para el postre de la tarde. En este cerco no hay jardines, ni macetas, ni hay pavimentos de espejo, solo baldazos de lejía que endurecen la tierra, solo un cerro de cristales que nos desdobla el viento, la noche que baila en los cilindros con sueño de naranja, ese sol que nos seca a mediodía, ese portón que nos separa del aire. Tú acaricias la barba donde albergo avenidas, y tu dedo corta un camino entre mis costillas hasta mi centro, y entonces te escucho de ojos abiertos, pues la suciedad no tuvo tiempo de asediar mis párpados, y me hablas de ese hotel allá, de lunas negras, de la gente a la salida de los cines, del metal que se acarrea en los bolsillos, del desfiladero de pisos que encajonan los jirones. Mis piernas se detienen en tu voz, y me asombran los zumbidos de otras voces que en las pistas paralelas me contaban sus historias. ¿Has visto al humo expandirse en el corazón de los tubos? ¿Has caminado la antesala de resortes, las oscuras cavernas de los rayos X? ¿Te arrastraste enferma en agonía hasta el teléfono? ¿Conoces los traqueteos del pulso o el calibre de los muertos? Creo que entiendo cuando me hablas de ascensores. Siempre me atrajeron los techos como a un suicida. Cuéntale a los otros la bruma del precipicio, la cremallera de las puertas o la simpleza del hábito.
Tráeme la calle que baja la muralla. Deja los camiones y los acueductos, las risas llenas de zanjas o el grito de los frenos sobre tu espalda. Ven y que tus palabras se mezclen con mis ojos, para que tú también te oscurezcas con la noche, para que si prendemos fuego al cerco, no nos quememos, Maruja, porque es necesario terminar con los lavaderos de hormiga, con las madrugadas de lino, con los marcapasos de hierro, y encontrar la verdadera historia de las luces invernales, aunque ahora solo vengan con nosotros el viejo comprobotellas arrastrando su triciclo, el afilador de cuchillos con su pífano de infancia, o quizás mi tío loco, bailoteando el tren borracho. Ven, y caminemos sobre los desmontes, por las paredes traseras de las fábricas, hacia los traspatios tranviarios que abandonaron sus rieles, hacia los postes telegráficos que se pierden por el puerto, hacia los pueblos que crecen adolescentes en sus umbrales, junto a la sequía ribeteada de asfalto que tú y yo recordamos, caminando entre la neblina hacia la inmensa armadura de ladrillos rojos, o barras metálicas, o papel periódico, porque hace mucho que no estamos locos, porque el mundo vive y nos llama desde dentro, porque esta ciudad es de verdad, Maruja, o quizás es de mentira, que entonces está bien que nos hayamos escapado. El final es más cortito, ¿no? Como el terremoto, se va a acabar todo así. Un día jueves, como decía Cortázar. Final, para mi padre que llegó en tren. Permítame 2 palabras. Yo tenía 4 años, mi padre me sacó un domingo a pasear y no sabía dónde. Tomamos un bus, nos bajamos a una plaza muy bonita y no sabía qué era, en el centro de Lima, y me llevó a su casa de infancia. Y yo vi desde arriba cómo la gente vivía abajo, era un conventillo, un callejón, no sé cómo se llama acá, una casa llena de mucha gente, y me acercó, me cargó a una ventana y vi por primera vez en mi vida un tren. Por eso la dedicatoria, para mi padre que llegó en tren. Y adentro todo era oscuro, en los callejones, los gatos peleadores que rajaban el techo, la escala apolillada por donde íbamos a los pájaros, el río atrás con su ferrocarril de alambre. Eran las madrugadas un ruido puntual cada 2 horas. De luz se alargaba un instante la línea. Luego en los rieles, la noche de vuelta. Siempre en las calles dieron la espalda a los trenes y los anchos tubos de las fábricas despreciaron toda su vida al humo enano de los carros. Yo buscaba en los planos el rincón de barro que ocupábamos, pero allí se acababa la tierra y detrás de esos montes ya no quedaba vida. Mi casa era un ángulo recto y una sorpresa. Por Quilca salía el tren para clavarse en los maizales, costeaba las cargas de la compañía de gas, pasaba entre los brillos del estadio de madera, cruzaba las aguas que fluían lentas desde el ojo original, revisaba las puertas falsas de los depósitos, daba visto bueno a los pestillos y seguía su calmo tranco hacia los muelles de niebla. Nadie anduvo en esta vía cuando era de tierra, y los primeros cruzaban las selvas a zarpazos y trepaban las inciertas montañas azules sabiendo el nombre de las aves y de los árboles, para bajar al fin a este valle y decidir la longitud de los pasos y la dirección del viento y establecer un corazón junto a la plaza allí donde los caminos se anudan para correr distraídos hacia el norte o hacia el mar o hacia los lados opuestos del cielo. Y de nuevo sería la noche viviendo en Mirones. El silbo del tren se oiría desde sierras que aún no pisábamos. Y entonces el carbón, la memoria, el abuelo de Jauja, y a tiempo los durmientes, los temblores, el sueño. Y otra vez, qué puntual, el hollín o el hallazgo. Muchas gracias por estar aquí. Ahora le voy a hacer una pequeña confesión. Bueno, la primera vez que yo me confesé, mi padre me dijo, ponte de rodillas, que estás ante Dios. Yo dije, pero ese es un señor. El Señor era un cura. Y dije, ¿dónde está Dios? Bueno, miren, resulta que originalmente nosotros íbamos a hacer esta actividad ayer. Pero aquí hubo un paro que afectó un honoris causa, ¿verdad? Un profesor emeritus que se le dio a la famosa y legendaria profesora de biología, Álida. Y
entonces se nos movió todo. Y el día de hoy, ahí originalmente pensamos que estos poetas debían conocer un poquito de los poetas de acá. Pero cuando se nos movió el día, perdimos la hora universal. ¿Saben lo que era la hora universal, verdad? Que ustedes no tienen clases, hay mucha gente acá. Y pensamos que iba a ser una actividad más corta. Eran 3 poetas, resulta que una de las poetas no pudo llegar. Fueron 2 poetas nada más. Yo entendí que iba a haber un protocolo más largo. Nada de eso ha sucedido y tenemos un espacio. Y yo quisiera darme el lujo de que esos 10 minutos que tenemos, pedirle, tengo 10, él es mi conciencia. Pedirle a una persona o 2 personas o 3 personas que están acá, que no vinieron a leer, porque generalmente nadie más iba a leer que ellos todos, a que nos lean un poema. Quiero pedirle ahí a la doctora Actualina Luz Santiago que venga, que es poeta, y que nos lea un poema de su libro. Yo traje el libro, yo soy el editor, y el editor sabe qué trae y qué no trae. Ella iba a decir, no puedo leer porque no traje. Alina Luz, ven por favor. Entonces, en lo que Alina Luz llega, que va a hacer todo lo posible por moverse rapidito y venir, que venga a leernos un poema en honor a estos poetas. Inclusive, el abrigo que tiene combina con su libro. Miren el abrigo, qué lindo el color, y la camiseta, y la camisa combina con él. Ven, Alina, léenos un poema de su libro Mar Bolero. Ella no me iba a leer hoy, pero yo quisiera que ella lea un poema como homenaje a los poetas que nos han recibido. Ella es colega en el departamento, más que colega, es una maestra en el departamento. Bueno, pues buenas tardes. Esto se llama una trampa. Quedé entrampada, ¿verdad? Estoy siempre cerquita de donde hay poetas y cerquita de poetas jóvenes que son los que inspiran. Nunca había leído un poema mío frente a mi estudiante, ni a los colegas, ni a otros compañeros. O sea que es la primera vez que está aquí un poeta. Un aplauso para ese A mí no me asusta el micrófono. Mis estudiantes que andan por ahí saben que tampoco me asusta nada que tenga que ver con lo oral, pero ahora estoy nerviosa. Sí era peligroso sentarse adelante. Sí, era peligroso sentarse adelante. Sí, había una trampa aquí. Sí. Sí. Bueno, pues el editor de mi libro, el más reciente, porque es el editor de todos, van 8, y el editor es el profesor y hermano mío, Carlos Roberto Gómez, de Editorial Isla Negra. Este poemario se llama Mar Bolero, y él escogió este poema porque nos gusta mucho los dos, y se llama Lirios. Cual vulva cerrada se asoma el lirio, con sed sus labios secos piden agua. En un altar le han puesto junto a un cirio y a una santa en un arrobo en Pascua. Senderos perfumados junto al río dirigen peregrinos en ruta ardua. Entre rezos, cantos, va el romerío. Luz, flores recogen de forma vacua. Rojos, lilas, rosados, blancos, negros, pasos finos, rizados, calas. Lirios, adagios, cantos, llantos de un bolero, con sus labios abiertos y el pistilo erecto, hecho flor bajo aguacero, entregó sus pétalos en delirio. Gracias. Leo un segundo, ya que está ahí.
Lee este. Y ya. Y ya. Oye, que los tenía marcados. Algo. ¿El crimen es perfecto Ven. o no es crimen? Sí, ya venía muy programado. Este se llama Y muero. Tiene un epígrafe de una película precisamente argentina que un día estaba viendo así por casualidad y estaba medio dormida y de momento el protagonista dice: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Brian, tú que andas por ahí. Y tendrá tus ojos. Y eso me espabiló, me desperté y me nació este poema. Se caía el sol esta mañana, se fue a buscar donde te escondes. Espantó al alba, fulgurando las ramas de la jacaranda. Secó los afluentes del río Blanco. Le negó un rayo a la gardenia, deslumbró al cucubano. Confundidas, las mariposas desteñidas volaron. El sol extenuado, triste, renunció a la aurora. Todo piel, el firmamento, hijo de la negritud, se desprendió a llanto. Y es que te buscó y no te encontró. Tu recuerdo perdido en sus sueños de estrellas perdidas lo desgarró en un trueno sin resplandor. Alma asustada entre las ramas del ciprés, esconde su miedo al pasado, guarda su luz del bolero del pitirre, busca sus ojos de mirada de sol. Perdido el sol, desatada la tormenta, estremecida en la caverna, siento que viene con sus pasos y lo huelo y muero y muero. Voy a dejarlo con el único poema mío que yo me sé. Así que escúchenlo. Y dice así: luego de largas horas platicando sobre la poesía, ella me trajo su cuerpo tatuado por las dudas y los atardeceres. Y yo prometí leerlo como se lee un alma, de rodillas y en silencio. Gracias y buenas tardes.